Arratsaldeon eta ongi etorriak Hiritartasun eskolako gaurko saiora. Gaur Joseba Gutierrez Bierge dago gurekin, AFNA 36 bazkidea eta hobien batzordeko arduraduna. AFNA 36 zer den laburduko digu eta 1936 urteko egoera. Buenas tardes y gracias por asistir a la sesión de la Escuela de Ciudadanía de Villava-Tarrabia. Antes de empezar, como siempre, os recordamos que la próxima charla tendrá lugar el jueves 12 de febrero. La impartirá Beatriz Agramonte Ochoa y hablará sobre las artistas poderosas en la historia del arte. Es la charla que se hizo por Skype en plena pandemia y dado que dio problemas en la conexión y algunas personas no pudieron seguirla, la volvemos a programar. Hoy contamos con la presencia de Joseba Gutierrez Bierge, miembro desde hace más de 7 años de la Junta de AFNA 36 y responsable de la Comisión de Investigación de Fosas. Junto a otras personas de la comisión, su cometido es organizar la investigación de informaciones que van apareciendo sobre la posible localización de fosas de personas asesinadas durante el golpe de Estado de 1936, atienden a las familias y se recogen historias transmitidas entre generaciones sobre los terribles sucesos que llevaron al asesinato de sus ascendientes. El último motivo es poder localizar la fosa donde pudieron ser enterrados, proponer al Gobierno de Navarra la prospección del lugar para recuperar los cuerpos, identificarlos, entregarlos a las familias y darles una sepultura digna. Joseba es sobrino de Galo Bierge, autor del libro publicado en 2006, publicado Pamplona, Los culpables, 1936, y es uno de los pocos testimonios escritos sobre durante la Guerra Civil en Pamplona. Fue testigo directo del régimen de terror que se implantó en Navarra tras la sublevación militar de 1936. Para situarnos en aquellos años, así estaba Pamplona. Los Escolapios era la sede del Mango Requeté, donde los detenidos entraban vivos para salir como cadáveres andantes hacia las cunetas. El gobierno civil y el gobierno militar, de donde partían las órdenes de supuesta libertad y en realidad suponían la desaparición de los prisioneros. La comisaría, alrededor de la cual estaban apostadas las llamadas patrullas de la muerte. La cárcel, en la que cientos de republicanos, de los que Galo Bierge da nombres y apellidos y detalles de sus vidas, esperan sobrevivir a las sacas diarias. Hasta la cárcel llegan ecos de la matanza como la de las Bardenas el día de Santa María la Real, el 23 de agosto de 1936, en las que fueron asesinadas 52 inocentes y muchos de estos cuerpos aún no han sido localizados. Honorino Arteta fue el único que consiguió escapar y relató la terrible matanza. Tras la matanza, en la Catedral de Pamplona, el arzobispo Leaechea, en su homilía, declara cruzada al golpe de Estado y también se relatan anécdotas siniestras de un régimen de terror, en el que el miedo impera lo mismo en la vida pública como en la privada, como un adelanto de la larga dictadura que vendría después. Las terribles palabras de general Emilio Mola resumen este ambiente, y cito: «Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión y todo el que sea abierta o secretamente defensor del pueblo del Frente Popular debe ser fusilado». Con motivo del 20 aniversario de AFNA, se publicó el libro que hemos estado repartiendo, AFNA 36, 20 años de memoria digna, en el que está la cita «Nunca más y para nadie más». Por cierto, el libro se ha terminado, pero si hay personas que estén interesadas en conseguir un ejemplar, se pueden poner en contacto a través del correo electrónico de la Escuela de Ciudadanía. Hacemos un pequeño resumen del prólogo escrito por Paloma Aguilar Fernández, autora de una exhaustiva investigación sobre las exhumaciones tempranas en Navarra. Y cito: «AFNA 36 es una de las asociaciones más longevas y activas de nuestro país por la recuperación de la memoria de las personas represaliadas por el franquismo. Una de nuestras asignaturas pendientes es lograr conocer mejor la historia que se nos ocultó durante décadas para poder conformar una ciudadanía más simpática con las víctimas de la violencia política y, gracias a ella, personas más firmes defensoras de los valores democráticos, precisamente ahora que estos se ven amenazados en nuestro entorno y en países en los que se había dado por supuesto que nunca tambalearían».
En diciembre del 2025, AFNA 36 ha sido elegida para formar parte del Consejo Estatal de Memoria Democrática, en reconocimiento a la trayectoria y al trabajo desarrollado por ella y al movimiento memorialista forzado en Navarra, gracias al tesón de las familias por el reconocimiento de los derechos de las víctimas. En la charla de hoy, Joseba va a presentar el estudio que ha realizado sobre la represión franquista centrada en Villava-Tarrabia y la existencia de una posible fosa en Martiquet. Y siento los nervios. Bueno, en primer lugar, gracias Koldoki por la presentación. Gracias a la Escuela de Ciudadanía por darnos esta oportunidad de presentarnos aquí. Y gracias a todas las personas que habéis venido, que espero servir para que veáis un poco cómo es la labor nuestra de la asociación. Vamos a empezar hablando pues, de cómo está un poco estructurada la asociación. Tiene muchas actividades. Las más llamativas son la comisión de tropezones, por ejemplo, que son unas plaquitas que se ponen en la calle donde vivían las personas que sacaron de sus casas para asesinarlas, con su nombre y la fecha en que le mataron. Luego, pues, también se toca el ámbito de la educación, porque se hacen talleres de memoria para institutos, cosas. La comisión de investigación de fosas, que es la que yo me dedico. Y vamos a ir pasando un poco a poner en contexto cómo fueron los asesinatos y la represión en Navarra, tras el golpe de Estado de 1936. Las cifras que habéis visto en este documental, bueno, ya están un poco superadas. Cada año que pasa se descubren
nombres de personas nuevas que fueron asesinadas, que no había noticia, pero investigando aparecen. Entonces, bueno, que sepáis que son más de lo que aparece ahí. Vamos a poner un poco en contexto cómo era Villava en la década de 1930 y antes del 36, ¿no? Para entender, porque la charla la vamos a centrar también aquí en lo que era Villava, ¿no? La población era sobre 3.000 habitantes. Aquí tengo puesto 2.000, pero eran los que tenían derecho a voto. La población venía a ser 3.000 habitantes. Era un núcleo industrial. La clase obrera era el sector mayoritario. También había agricultura, pero el tema industrial le superaba ampliamente. Era un enclave profundamente conservador y tradicional. La Iglesia ejerce una influencia muy importante que se refleja en las tendencias políticas de la localidad. La Iglesia siempre estaba detrás de todo, aquí en Villava. O sea, mandaba sobre los partidos, mandaba sobre todo. El socialismo era minoritario. A nivel sindical existía el Sindicato de Obreros Papeleros, controlado por la UGT. La sede la tuvo en la Casa del Pueblo. El nacionalismo también es minoritario. El PNV aparece a partir de 1930. Su sede social contaba con unos 90 socios y también aparece el sindicato ELA-STV. El carlismo era la opción mayoritaria en Villava, con dos tendencias: los jaimistas con su círculo carlista y los mellistas con el Centro Católico Español. A raíz de la unificación en la comunión tradicionalista en 1932, el carlismo se aleja del nacionalismo y empieza una colaboración con las fuerzas de derecha que prácticamente no existían en la localidad. En el plano laboral surgen varios conflictos entre la UGT y la dirección de algunas empresas, especialmente Onena y Pujol. Una de las causas eran las numerosas horas que se habían obligado los obreros a realizar. En Onena, la revista Trabajadores denuncia que en algunas secciones de la fábrica se reza el rosario todos los días. Con la aplicación de la Constitución de 1931, claramente laicista, y la entrada en vigor de las leyes que afectaban al tema religioso, provocan enérgicas protestas del Ayuntamiento de Villava, que era portavoz del sentir mayoritario de la población. En mayo de 1931 se funda la Liga de Jóvenes Navarros en defensa de los valores religiosos. Desde la instauración de la República, el carlismo empezó a conspirar sin preocuparse mucho por ocultarlo. Se militarizan en una organización paramilitar que cuenta con unos 85 jóvenes boinas rojas en la localidad, agrupados en 13 patrullas que reciben entrenamiento de exmilitares en lugares cercanos como Anchoriz y Maquirriain. Estos 85 jóvenes eran parte de todo el entramado paramilitar que montó el carlismo porque tenía intención de levantarse en armas contra la República, por su cuenta o en unión de los militares, ¿no? Entonces, justo antes de estallar, el 18 de julio, las conversaciones que tiene el carlismo con Mola le ofrece ya 8.500 personas totalmente uniformadas, armadas y entrenadas para el golpe de Estado. Tenían tanto poder que no se preocupaban mucho de ocultar sus actividades. Iban a los montes cercanos, hacían todo tipo de prácticas y era sabido, pero no se preocupaban de ocultarlo. Al gobierno pues, le llegan rumores de que aquí está pasando algo, ¿no? Que se está conspirando, y empieza a mandar delegados gubernativos a Navarra para investigar qué es lo que hay, que ya era un secreto a voces, que era la conspiración contra la República. Pero estos delegados no encuentran nada, no tienen resultados. En una de esas visitas viene el director general de Seguridad, encargado de descubrir los depósitos de armas del Requeté. No logró absolutamente nada a pesar de haber estado sentado sobre un auténtico polvorín en el círculo carlista de Villava. Tenían una especie de sótano donde guardaban las armas, municiones y bombas de mano que también fabricaban ellos. Y cuando tenían chivatazo de que iban a tener una inspección, pues las solían sacar de ahí y las trasladaban a otro lugar, preferentemente iglesias. Aquí no les dio tiempo de sacarlas
y encima de la entrada, que era una especie de trampilla en el suelo, pues tenían pues lo típico, una alfombra, alguna silla, un sillón, y este señor que vino con su guardia de seguridad a buscar las cosas, pues estuvo ahí sentado sin saber que abajo estaba sentado encima del armamento que tenía el Círculo de Villava. En las elecciones de 1936, con una participación elevada, los carlistas y bloque de derechas consiguieron un 84% de los votos, un respaldo en toda regla para los conspiradores. El día 19 de julio, tras una noche agitada, los carlistas, bien uniformados y armados, se lanzan a la calle. Asaltan la casa del pueblo y en el ayuntamiento son rotas y quemadas las banderas republicanas. Aquí tenemos los resultados de las elecciones del 16 de febrero de 1936 en Villava. Esto eran elecciones, lo que sería ahora el Congreso, y las derechas se habían unido en un bloque y las izquierdas en el Frente Popular. Aquí podéis ver nombres muy conocidos, sobre todo de las derechas, como puede ser Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, Miguel Gortari, Rafael Eizpún, que a los que tenéis unos años os sonará el apellido Eizpún. Y luego estaban los de otros partidos de derechas, que eran minoritarios, prácticamente no tenían representación, porque los que hemos visto, estos eran todos carlistas. Jesús Elizalde y Luis Arellano eran de algún partido de derechas que no tenía prácticamente nada de representación. Por el Frente Popular, pues tenemos varios nombres, como Jesús Elizalde, Juan Carlos Basterra, Constantino Salinas, Ramón Bengaray, que estos prácticamente los mataron a todos, cuando llegó el golpe de Estado. Aquí quiero hacer un paréntesis con Ramón Bengaray, porque era una persona muy conocida en la Pamplona de entonces, era directivo del club Osasuna, periodista, abogado, muy conocido, ¿no? Y lo sacaron de su casa y lo mataron. Entonces, no teníamos claro dónde podía estar, como otros muchos, y este año pasado, buscando en Muniain de Guesalaz a unos militares que mataron, que habían venido, que los mandó la República para averiguar qué estaba pasando en los cuarteles de Pamplona, tuvieron la mala suerte de estar aquí el día del golpe de Estado y los mataron. Pero estábamos buscando a esos militares y desaparecieron los restos de 2 personas. Y al hacer los análisis de ADN, pues resulta que uno de ellos era Ramón Bengaray, que no le suponíamos en esa zona, pero bueno, a veces nos llevamos esas sorpresas, ¿no? Aquí lo importante, por ejemplo, es ver los datos de abajo, que es la participación que tuvo Villava. Villava tuvo una participación del 88,25%, mientras que en el resto de Navarra era el 80%, o sea, aquí la media era superior. Estas participaciones ahora suenan rarísimas, porque ahora no llegan a esos niveles ni de lejos. Bueno, el bloque de derechas en Villava pues tuvo el 83,6%, mientras que en el resto de Navarra fue el 70%. Aquí siempre más las derechas. El PNV aquí solo sacó el 3,9%, mientras que en Navarra la media que tenía era el 9%. Y el Frente Popular, pues en Villava sacó el 12,39% de los votos, mientras que en Navarra era el 21%. Esto es una imagen ya clara, una foto clara de cómo eran las tendencias políticas en este pueblo, en Villava. Vamos a fijarnos un poco cómo era la militancia política de los fusilados, ¿vale? El mayor grupo lo tenemos personas que votaban izquierda en general, pero que no se les ha encontrado una afiliación política concreta, y estos son el 37,4%. Eran simplemente simpatizantes, votantes, y que habían manifestado en algún momento su apoyo a la República. Entonces, es el mayor grupo. Está seguido de cerca por la UGT, miembros de la UGT, afiliados, que eran el 36,1%. Luego le sigue la FAI-CNT, la FAI que era la Federación Anarquista Ibérica,
y su sindicato, la Confederación Nacional del Trabajo, pues con casi 9%. No tenía tanta presencia en Navarra como en otras provincias del Estado, pero estaba despuntando ya y parece que iba subiendo, ¿no? Luego estaba Izquierda Republicana, que era un partido fundado por Azaña, también socialista más suave, con el 7,2%. El Partido Socialista con el 4,1%. Las Juventudes Socialistas con el 3,1%. Partido Comunista con el 1,7%. No tenía mucha presencia el Partido Comunista aquí en Navarra, en aquellos momentos, pero para la presencia que tenían, la verdad es que mataron a muchos de ellos, muchísimos. Los nacionalistas, el 0,8%. De los nacionalistas pasaron bastante en ese momento. No hubo muchas víctimas como hubo en el socialismo, ¿no? Que lo que ya veis que prácticamente eran socialistas, casi todos la mayoría de los que mataron. Y luego hay un porcentaje, el 0,3%, que eran de derechas. Parece raro, pero es que había gente de derechas que era republicana y habían manifestado también su desacuerdo con el golpe de Estado. Pues también, aunque es un porcentaje mínimo, también mataron a muchos de ellos, ¿no? Luego tenemos otra foto, ¿no? Que es cuál era la actividad laboral de los fusilados, ¿no? Para ver en qué capas se cebó más la represión, ¿no? El 37% pues eran jornaleros, peones. Tener en cuenta que la mayoría de los asesinados, o una parte muy importante, eran de la Ribera de Navarra. Y ahí eran todos jornaleros a jornal, sin nada, justo para poder vivir y malamente, ¿no? Y esos son los que más se cebaron con ellos, porque la cosa venía también de cuando querían que las corralizas, tiempos atrás y tal, se repartirían entre la gente que no tenía nada en los pueblos, y bueno, pues los poderosos no les perdonaron absolutamente nada. Luego tenemos un 16% que eran labradores, pero labradores, pequeños labradores, que tenían pequeñas tierras, lo justo para subsistir, y también se cebaron con ellos bastantes. Luego tenemos un 13% que son artesanos, que esto es lo que ahora llamaríamos los profesionales, podrían ser pues el fontanero, electricistas, tipógrafos, hay mucho tipógrafo entre los asesinados, pues toda esa clase ahí de profesionales, ¿no? Hay un 10% de los que se desconoce la profesión. Y luego tenemos un 9% que son obreros de fábricas e industrias pequeñas, pero obreros, ¿no? Que aquí en Navarra, quitando Villaba, yo creo que poco había que tendría tanta industria. Luego tenemos un 7% de funcionarios. Este 7%, en la práctica, la mayoría eran todos de Diputación. Ahí hicieron una limpia bastante grande. Pequeños comerciantes que tenían tiendas, que tenían negocios pequeños, pues también se cebaron con ellos, un 3,3%. Profesiones liberales, abogados, notarios, pues ahí era donde más intelectuales había también, y también lo sufrieron bastante. Y luego llegamos al tema de los maestros, que aunque los asesinados eran el 1%, pues sí que sufrieron muchísima represión, porque a muchos les prohibieron seguir enseñando, a otros los trasladaron a otras zonas, en fin. Pues esto nos ha dado la fotografía un poco de cómo era la actividad de las personas asesinadas. Ahora vamos a ver cómo empieza la represión, ¿no? Se inicia la represión, durante los primeros días son detenidos los elementos izquierdistas, estamos hablando en Villaba, A los nacionalistas, en su mayoría afiliados a Eusko Basoki, se les respetó. Algunos emigraron a América ante lo que veían que venía y más de uno se tuvo que exiliar. Tuvieron tiempo para escaparse, muchos de ellos. La noche de la sublevación, un grupo de socialistas huyó a los montes cercanos, pero fueron detenidos a tiros por la Guardia Civil. Muchos escaparon o se escondieron, pero volvieron a sus casas convencidos de que todo se solucionaría en pocos días
y así fueron detenidos. Para el día 20, todos los izquierdistas conocidos de Villava ya estaban encarcelados y algunos asesinados. Cometieron un error muy grande, porque mucha gente, no solamente en Villava, sino en el resto de Navarra, se escaparon pues, a los montes, al campo, a esconderse. Y cuando fue pasando un poco el tiempo, estamos hablando pues, unos días, empezaron a reflexionar que si yo no he hecho nada, no he cometido ningún delito, no le he hecho daño a nadie, ¿por qué me van a hacer a mí nada? Pues volvemos y a ver qué pasa. Claro, volvieron y lo que pasó es que los engancharon y a la mayoría los mataron. Voy a ir nombrando a los vecinos de Villava que fueron asesinados y a los que sin ser de Villava los mataron en Villava. Esto es importante porque mientras les nombremos siguen en nuestra memoria. Empezamos por los hermanos Luis y Vittorio Esparza Portillo. Estos eran parientes míos. Uno de 16 años y el otro de 21. Luego hablaremos más de ellos y veremos la historia. Los hermanos Bea Soto, Manuel, Pedro y Javier. También luego hablaremos más en profundidad de ellos. Estos no vivían en Villava, vivían en La Milagrosa, pero los mataron aquí. Estos son los de la fosa de Martiquet. Los mataron aquí en Villava. Tenemos a Celestino García Basabe, que este era de Zabaldica, y a este lo mataron a la entrada de Villava y fue enterrado en el cementerio de Villava. Y luego tenemos ya villaveses, residentes en Villava, que fueron asesinados en Iruña. Benito Mercapi de Longas y el más conocido, quizá, Miguel Labat Velasco, que era el alguacil de aquí del Ayuntamiento de Villava. También hablaremos un poquito más de él después. Tenemos a Esteban Muñoz Oset, también villavés. Este también cometió un error, ¿no? Fue detenido los primeros días y fue puesto en libertad. Y en lugar de salir corriendo, pues lo volvieron a detener matones de aquí ya, de Villava, y lo llevaron a Olorbia, le hacen confesarse y lo matan. Luego tenemos a los vecinos de Villava asesinados en Ripa. Cruz Amestoy y Cay, los hermanos Bubea Cenoz, Fermín y Cruz, los hermanos Esparza, Goldaraz, Ángel y Silvestre, primos de los otros Esparza Portillo, los hermanos Garisa, Julio y Teodoro, Lino Goñi y Loperena, Eusebio y Garaví de Hostiz, Saturnino Indurain Llorente, Massimino Iroz Arriola, Blas Noain Izura, Felipe Nuín Esain, Benigno Pérez Nanclares Martínez, Joaquín Ruiz Martínez, Cecilio Villanueva Izura. Y luego tenemos aquí una duda con que también era de Villava, Ricardo Garza Saperas, desaparecido, que se supone que fue llevado al fuerte y lo sacaron del fuerte y lo mataron. Pero ahí figura un hermano suyo, a no ser que estaría figurando con otro nombre distinto. Bueno, y estos son los hermanos Esparza Portillo, que fueron los primeros muertos de aquí, de Villava, el mismo día 18 de julio. Ahora os voy a poner la grabación de un sobrino de ellos y primo mío, que narra los hechos.
saliesen en casa, ni ella ni los hermanos pequeños, Eulalia y Florencia, mi padre. Bueno, pues desde aquel momento ya no se volvió a ver más a los dos hermanos, sabiendo posteriormente que fueron asesinados aquel mismo día 18 de julio de 1936 en los campos del cercano pueblo de Berriozar. A causa de las investigaciones llevadas por mi padre y sus hermanas, y a pesar del intenso miedo que vivieron toda su vida, a partir de dicho día, miedo que yo he podido constatar a lo largo de mi vida. Miedo que, por otro lado, les llevó a sobreprotegernos a mí y mis hermanos, por lo cual, y a pesar de nuestra insistencia por conocer los hechos, siempre nos contaron lo menos posible de estos sucesos, pero sí lo suficiente como para recabar los siguientes hechos. Esto se ha sabido por tres conductos. Primero, que mi padre mantuvo una conversación con el párroco de Berriozar y este le enseñó a mi padre el lugar exacto donde estaban los cuerpos de mis tíos y el resto de personas a los que un grupo de falangistas asesinaron ese día en Berriozar. El párroco, al enseñar el lugar, comentó a mi padre que en este lugar el trigo durante años crecía con más fuerza. Segundo, un amigo de mi tío Galo Vierge, a quien muchos de vosotros conoceréis por ser el autor del libro Los culpables, este amigo residía en la última casa de Berriozar y en la mañana del día 19 de julio estuvo con Galo, a quien contó que el día anterior habían asesinado al argentino, nombre con que era conocido mi tío Luis. Esto era debido a que mis abuelos habían emigrado a Argentina y allí nacieron varios de sus hijos. Además de que Luis era aficionado a torear, llegando a actuar en la Plaza de Toros de Pamplona y en varias plazas de la comarca. Y en estas actuaciones se anunciaba como el argentino. Este amigo de Galo relató que junto a Luis iba su hermano Victorio y varias personas más, y que él vio toda la escena desde la ventana de su casa. Tercero, otro testigo sabedor de los hechos fue un primo carnal de mi padre, militante de Falange, y a quien tanto mi padre como a sus hermanas insistieron en multitud de ocasiones a que investigara algo sobre sus primos, cosa que este se negaba constantemente. Pero un día en que por otra vez las bajas y ante la constante insistencia de mi tía Juana, este me dijo que dejara ya de buscarlos, pues que habían sido asesinados el día 18 de julio de 1936 en Berriozar. No sé si se ha oído muy bien. No, es que no sé por qué no se oye bien, pero bueno. El resumen, los hermanos Esparza vivían en lo que es el molino de San Andrés. Vivían en lo que es el molino de San Andrés. Ahí tienen puestas también los tropezones. Entonces, bueno, lo voy a resumir un poco porque creo que igual no os habéis podido enterar. El día del golpe de Estado, nadie sabía muy bien qué estaba pasando, ¿no? No es como ahora que tienes las noticias enseguida en el teléfono, en cualquier sitio. Entonces solo había un par de medios por el que te podías enterar las cosas, que era periódico y la radio. Radio no tenía mucha gente y los periódicos pues tampoco circulaban demasiado entre la gente trabajadora, ¿no? Entonces todo eran rumores boca a boca y cuando se oyen que está pasando algo, pues les dicen a sus hermanos y a sus hermanas quedaros en casa, ahí en el molino de San Andrés, que vamos a subir a Pamplona a ver qué está pasando. Vamos a ir a la sede del sindicato, vamos a ir a algún sitio, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces es la última vez que los vieron, cuando salieron de casa para subir arriba. Entonces, tiempo después, unos días, un amigo de mi tío Galo Vierge, que vivía en Berriozar, en la Casa de las Máquinas, pues le dice a Galo, no los busquéis más porque desde la ventana de mi casa vi cómo los mataron al argentino, que era uno de ellos, a Luis y a Victorio, en compañía de otros, como los mataron debajo de mi casa, ¿no?
Entonces, pasaron los años y el tío, el hermano pequeño, Florencio, mi tío Florencio, pues va a hablar con el cura de Berriozar. Porque en la familia entonces había un falangista y pensaban que ese falangista igual tenía, que era un primo, que igual tenía algo que ver. Y le estaban continuamente diciendo, oye, dinos qué sabes, dinos dónde están, dinos no sé qué. El otro decía, yo no sé nada, a mí que me preguntáis, yo no tengo ni idea. Pero un buen día, pues les dice, mira, ir a Berriozar, busquéis al cura y decirle que vais de mi parte y que os diga dónde están, ¿no? Entonces mi tío fue allá, habló con el cura y el cura, que era un conocido conspirador, le dijo, pues mira, ves allá donde crece el trigo con más fuerza en ese campo, ahí están, ¿no? A partir de ese momento, mi tío todos los años llevaba un ramo de flores en esa fecha allí a ese campo, ¿no? Y los hijos de mi tío, mis primos, pues se interesaban por saber dónde estaba esa fosa, pero mi tío no les quería decir. Pero no se lo quería decir porque era por sobreprotegerlos, ¿eh? Tenía miedo de que se implicarían en querer sacarlos, en querer hacer algo por ellos. Y entonces decía, bueno, ya os diré, ya os diré, un día vamos y ya os diré. Y el caso es que el hombre se murió y no les dijo dónde, ¿no? Y ahora estamos dando vueltas ahí intentando saber dónde es, porque es un campo muy grande, ¿eh? Y esto es lo que contaba mi primo en la grabación, ¿eh? Que no se oía muy bien. Aquí hay un documento muy curioso, ¿no? Porque esto es del archivo parroquial de aquí de Villaba, que es una lista hecha por don Joaquín Aguado, que era el párroco, que las personas que presumiblemente habían sido fusiladas, donde aparecen todos los que os he leído antes, ¿eh? Supongo que este documento seguirá ahí estando. Vamos a hablar un poco como es el tema de búsqueda de las fosas y las exhumaciones, ¿vale? Navarra, el golpe militar triunfa desde el primer momento, el 19 de julio de 1936, y lo que se desata ahí es una limpieza política sin precedentes que va a significar la muerte de 3.507 personas, de las cuales casi 3.000 son asesinados sin ningún tipo de juicio, son lo que se denomina técnicamente asesinatos extrajudiciales.
os voy a explicar un poco cómo es el procedimiento para la búsqueda de las fosas y las exhumaciones en Navarra. Empezaremos diciendo que la competencia ahora mismo para realizar las búsquedas y exhumaciones es exclusivamente del Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra tiene el Departamento de Paz y Convivencia, que es el competente para programar y ejecutar las excavaciones y, en su caso, las exhumaciones. Paz y Convivencia tiene una línea abierta para recibir información de familiares u otras personas que puedan aportar datos para localizar una fosa. Las asociaciones memorialistas como AFNA 36 aportamos informes concretos sobre posibles enterramientos, previo estudio de testimonios y de información de nuestros archivos. El Gobierno de Navarra organiza una reunión anual con las asociaciones para aprobar la lista de actuaciones que se vaya a ejecutar. Una vez aprobada la lista, se programan las intervenciones que serán realizadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El Gobierno de Navarra puso en marcha un banco de ADN donde se guardan las muestras de los familiares con objeto de identificar los restos que vayan apareciendo. Vamos a empezar ya comentando más en concreto las fosas que estamos buscando, ¿no? En este caso la de Berriozar, que es la de los hermanos Esparza Portillo. Y estos son unos terrenos que están situados entre el acuartelamiento del Ejército y el pueblo viejo de Berriozar. Es un campo de cultivo con una chopera contigua y es un campo enorme, ¿eh? Aquí lo podéis ver. No sé si se aprecia ahí en esto. Estos son los cuarteles. Y esto que está rodeado por la línea roja es el campo en cuestión, ¿no? Esto es el pueblo viejo de Berriozar y aquí está la Casa de las Máquinas, que es la casa desde donde vieron cómo los mataban. Esa casa es propiedad del Ejército porque se construyó cuando se construyó el fuerte. Entonces tenía necesidad de bombear agua al fuerte porque hay, no sé si habéis estado en alguna visita, hay unos aljibes enormes allá, preparados para tener agua en caso de asedio. Y en Berriozar Viejo pues había una fuente de agua bastante abundante. Lo que hicieron fue construir una instalación allá con unas bombas con la cual se bombeaba el agua arriba, al fuerte. Entonces, para tener ese mantenimiento continuo, lo que hacían era contratar una familia de mecánicos y darles vivienda ahí mismo donde estaban situadas las bombas, que era esa casa, ¿no? Entonces vivían ahí las 24 horas, se encargaban del mantenimiento, de solucionar los problemas. Y un miembro de esta familia es la que le dijo a mi tío Galo que vio cómo los mataron en ese campo de ahí abajo, ¿eh? Aquí tenemos una foto de una de las últimas excavaciones que se ha ido mirando por allá, donde está el equipo de Aranzadi abriendo ahí una zanja y vemos al fondo la famosa Casa de las Máquinas, ¿eh? Que desde la que se vio todo, pero es que la visión que hay desde la Casa de las Máquinas es tremenda para poder concretar un punto más pequeño. Aquí vemos la casa, que es esta de aquí, ¿eh? Y estas son las ventanas desde donde supuestamente vieron cómo los mataban, ¿no? Luego tenemos en Ripa, que es el lugar del asesinato de 16 vecinos de Villaba y varias personas más, como Mariano Sainz Morilla y más desconocidos. Este Mariano Sainz, que no tenía nada que ver con Villaba, pero es un personaje tan importante en la historia de Pamplona y de los avances sociales en aquel momento, que compartió destino con los de Villaba, ¿eh? Los primeros testimonios de los que disponemos sitúan el cementerio de Ripa como lugar de ejecución de la saca del 26 de noviembre de 1936, de la cárcel provincial, compuesta por personas residentes en el municipio de Villaba. También fue asesinado en este lugar Mariano Sainz Morilla, proclamador de la Segunda República en Pamplona, concejal del Ayuntamiento de Pamplona entre 1931 y 1933, director de la Escuela Normal de Maestros de Pamplona. En 1933 se traslada a Madrid. Esto hay que hacer aquí un paréntesis, porque este hombre era tan progresista que viajó por Europa, buscando las últimas tendencias en educación para aplicarlas aquí en las escuelas, ¿vale?
y enseñarles a los maestros que tenían que enseñar. Eso chocaba muchísimo con lo que era aquí la concepción de la educación, ¿no? Ultra religiosa, bueno, ya sabéis que os voy a contar. Y le hicieron la vida imposible, literalmente imposible. Llega un momento que se harta y busca una plaza en Madrid y consigue una cátedra de paidología en la Escuela Normal de Magisterio. Tuvo la desgracia de que cuando se produce el golpe de Estado, no estaba en Madrid en ese momento porque estaba de vacaciones en Ávila. Ávila quedó en el lado nacional y Madrid no. Si habría estado en Madrid, pues igual no la habría matado. Pero bueno, tuvo la desgracia y la gente de aquí que se la guardaba, se enteran de que está allá en Ávila. Entonces mandan a unos carlistas, que conocemos hasta los nombres, y los mandan allá a detenerlo. Y lo traen aquí, lo traen a Navarra y yo creo que el mismo día o al día siguiente lo matan supuestamente en Ripa. En fin, compartió destino con los de Villaba. Nuestra asociación en el 2010 organiza una excavación en el perímetro exterior del cementerio sin resultado positivo. ¿Por qué? Pues porque Jimeno Jurío recogió, bueno, ya sabréis que Jimeno Jurío en los años 70 estuvo recorriéndose casi todos los pueblos de Navarra, recogiendo información de las personas que aún vivían, de todos estos asuntos que habían pasado, hasta que lo tuvo que dejar por unas amenazas muy serias, ¿no? Y Jimeno Jurío recogió que a la gente de Villaba la habían matado al pie de la tapia del cementerio de Ripa y que los habían enterrado allí mismo. Pero al principio de los años 70 se hizo una reforma en ese cementerio y se agrandó. Y entonces se supone que al agrandar el cementerio, el lugar donde ellos estaban fue limpiado, sacaron los restos y los metieron dentro del cementerio, bien al osario o a alguna otra tumba interior, no lo sabemos. El caso es que lo que antes quedaba fuera de la tapia del cementerio, con esa reforma, quedó dentro. Y entonces, pues en el 2010 se excava el perímetro exterior y en el 2012 conseguimos hacer una primera excavación dentro, en el sitio que había ocupado supuestamente esa fosa de los de Villaba, ¿no? La sorpresa es que apareció unos restos humanos de una persona claramente asesinada. Y esto nos crea muchas preguntas, porque claro, si sacaron los restos que estaban allá, ¿por qué dejan los de esta persona y no los sacan también? ¿O es que no estaban allá? En fin. Cuando se realiza la excavación en 2012, aparecen los restos de una persona con signos compatibles con los de la ejecución. Esta que os cuento. En un principio se pensaba que podía ser los de Mariano Sainz. Una vez realizado el examen forense y de ADN, no coincide con ninguna muestra de familiares. Al día de hoy sigue siendo una incógnita su identidad. Aquí podemos ver lo que es el cementerio de Ripa en el año 34. Es esto de aquí. Está ahí en su estado original. Y luego nosotros en la asociación recogimos testimonios hace muchos años de gente del pueblo de Ripa, que está aquí debajo, de que vecinos que estaban recogiendo leña en este monte que veis aquí, vieron cómo los mataban. Entonces parece que la noticia es bastante confirmada de que los mataron ahí en Ripa, por los testimonios. Aquí tenéis una imagen ampliada de lo que es el cementerio en el año 34 y este sería el lugar donde los habrían matado y donde habrían estado enterrados. Este de aquí.
Esto, cuando se hizo la excavación en el 2012 y dentro del cementerio, pues podemos ver donde está la flecha roja, era hasta donde llegaba la tapia antigua y los puntos blancos, ¿vale? Y esto era todo exterior. Y veis cómo quedó adentro, y aquí es donde están trabajando los técnicos de Aranzadi, que apareció los restos de esa persona. Estos son los restos que aparecieron, que aparecen de cúbito prono, o sea, boca abajo, sin caja ni nada, como suele ser habitual en estos casos de los fusilados. Y ya digo que al día de hoy es una incógnita quién era. En 2021 se efectuó una excavación porque una persona de la asociación, vecina de la zona y conocedora de las familias del pueblo, se involucra y habla con distintas familias de Ripa y consigue una información sorprendente. Coinciden varias de estas personas en que los asesinados fueron arrojados en una cárcava que está justo enfrente del cementerio, al otro lado de la carretera, al borde de un campo de cultivo. Al mismo tiempo, otra persona nos dice que cuando era muy joven la advertían de que no andaría por ese campo, que ahí estaban los rojos y se podía caer adentro. Con toda esta información proponemos al Gobierno de Navarra excavar y encontrar esa cárcava, operación que se lleva a efecto dentro del mismo año. Una vez localizada lo que podía ser la cárcava, se procede a excavar y se convierte en un trabajo muy laborioso. Hay que cambiar de excavadora por otra de brazo más largo y poder llegar hasta el fondo. Se sacan toneladas de tierra hasta llegar a la roca sin resultado positivo. Una cárcava es una hendidura en el terreno que no tiene la categoría de sima, pero que es profunda normalmente. Y se le podía dar cierta credibilidad a esta información porque a los que les tocaba enterrarlos, que no eran los que los mataban, pues conocedores del terreno donde tenían que trabajar, pues muchas veces procuraban trabajar lo menos posible, porque era una cosa muy desagradable, ¿no? Entonces, si tenían un sitio como una cárcava para meterlos y echar algo de tierra encima, pues ya está, ¿no? Pero bueno, se estuvo buscando ahí. Y esa cárcava está, si aquí veis el cementerio de Ripa, la cárcava estaba aquí, donde no sé si se ve la flecha al puntero. Sí, ahí. Ahí estaba. Esto, los que han estado trabajando este campo durante muchos años, nos comentaban que durante muchísimo tiempo han estado arrojando ahí piedras de todo porque querían cerrar ese agujero porque se les tragaba la tierra, ¿vale? Y era un problema para ellos. Y además, cuando llueve fuerte de este monte baja un regacho que va por aquí y se mete ahí también. Con lo cual, por eso no sabemos. Pero bueno, aquí veis la excavadora trabajando para que os hagáis una magnitud de lo que se excavó. Con brazo largo. Ahora vais a ver otra foto que os va a dar más detalle. Tenéis a los técnicos de Aranzadi ahí adentro en el agujero. Ahí se excavó hasta llegar a la piedra dura. Y ahí se veía que corría algo de agua, pero no se encontró en ese momento ningún otro agujero ni nada, ¿no? Y no apareció ningún resto óseo de ningún tipo. Curiosamente, al año, bueno, aquí podéis ver las toneladas de tierra que se sacaron de ahí. O sea, por mirar no quedó, se miró y bastante, pero sin resultados. Al año, más o menos, de haber vuelto a tapar todo, me avisan de la zona de que se está abriendo un agujero que se está tragando otra vez muchísima tierra. Muchísima, estamos hablando que igual se habría cargado pues un par de toneladas de tierra. Y se notaba que en la tierra que hace como un remolino ahí cuando baja el agua. O sea, hay una especie de sumidero que no vimos la otra vez. Y se ha tragado, pero una hondanada terrible, se ha hecho ahí. Entonces, si los echaron ahí, posiblemente hay un agujero que conectará con algún tipo de acuífero que circula por el subsuelo y posiblemente se hayan llevado los huesos a vete a saber dónde, ¿no? Pero bueno. En 2023 se hace otra excavación dentro del cementerio, en este caso buscando a Mariano Sainz, por lo siguiente que os voy a contar, ¿no? Bueno, primero ya hemos dicho quién fue Mariano Sainz.
que fue proclamador de la Segunda República en Pamplona, concejal del Ayuntamiento, director de la Escuela Normal de Maestros, afiliado al PSOE, después a Izquierda Republicana. Pues un hijo suyo residente en Venezuela, porque la familia después del asesinato con los tiempos se distribuyó por el mundo. Unos se fueron a Venezuela, otros se fueron a Francia, otros se fueron a vivir a otras zonas de España. Pues un hijo suyo residente en Venezuela viene en 1978 a visitar dónde estaba enterrado su padre, ya que su madre le había mandado una foto de ella señalando dentro del cementerio dónde estaba su marido. Este hijo habla con el cura del lugar, con Jimeno Jurío y más personas, sin obtener más información de la que ya conocemos. Se vuelve a Venezuela y hace pocos años fallece allí. Sus familiares descubren la narración de su visita a Ripa y la foto de su madre. Todo esto lo recibe una nieta que reside en España y que es socia nuestra y nos lo reenvía. Nos ponemos a trabajar y se hace una excavación en ese lugar dentro del cementerio donde aparecen los restos de 2 personas sin caja, una encima de la otra, pies con cabeza y con signos de haber sido asesinados. Los análisis de ADN no dejan claro que pueda ser uno de ellos Mariano Sainz Morilla. Esta es la famosa fotografía que la viuda le mandó a los hijos en Venezuela. Aquí vemos, si os fijáis aquí abajo, ha tirado la chaqueta y ha hecho una cruz en la foto para señalar que ahí está enterrado su marido. ¿Qué pasa con esto? Claro, a la viuda, cuando pasan, pues no sé, me parece que eran 2 meses o así, le dicen que su marido está enterrado aquí. Y va a hablar con el cura. Y el cura le dice, sí, están aquí, tal. Y entonces, esta mujer, que curiosamente era muy religiosa, era de familia muy carlista también, de militares, en cambio su marido era prácticamente ateo. Bueno, pues encarga al cura, todos los años le da un dinero para hacer misas. Entonces la pregunta es, ¿el cura no sabía realmente quién estaba ahí enterrado y aprovechó para sacar unos dineros extras o qué, ¿no? Bueno, el caso es que esa es la fotografía y en la actualidad esa caseta sigue prácticamente igual. Y esta es la zona donde se supone que estaban, ¿no? Nosotros nos planteamos que si los restos de Mariano Sainz podían estar ahí, pues también podía ser que ahí se habrían metido a los de Villava. Y entonces, bueno, empezamos a investigar un poco. Yo hablo con el cura, que actualmente va a dar misa los domingos allá, y me encuentro la sorpresa que es el mismo cura que estaba en el año 78. Ya está jubilado, pero sigue yendo a ir a dar misa. Y le pregunto, a ver si él me puede decir si sabe que se haya reutilizado ese lugar. Porque en los cementerios hay rotaciones, que se suele decir, ¿no? Se sacan los muertos a los años y se vuelve a meter otros. Porque actuar dentro de un cementerio es muy complicado. Y entonces, si habría informaciones de que se había sido reutilizado, pues igual no se podría abrir. Pero bueno, este hombre que al final accede a hablar conmigo, pues no estaba muy por la labor, pero me dice, bueno, oye, yo no sé nada, ya cuando vaya el domingo a dar misa, hablaré con los parroquianos y les preguntaré a ver qué saben, ¿no? Digo, y ya te llamaré. Digo, bueno, este hombre ya no me vuelve a llamar. Pero efectivamente me llamó, y me dice, oye, que los que tienen una lápida ahí al lado, dice que ellos han usado ese terreno siempre también, ¿no? Y yo sabía que eso no es verdad, porque analizando las fotografías antiguas, aquí nunca se ha visto ni una lápida, ni flores, ni nada de nada. Si veis aquí un ramo de flores es porque ahí está la lápida de esa familia. Y en estos tipos de cementerios cada familia tiene como un espacio, allá, de siempre. Bueno, total, el gobierno de Navarra decide meterse, abre, y es cuando aparecen esos 2 restos, que los vemos aquí, ¿vale? Son estos 2. Podéis verlos, ahí están echados de mala manera,
pie con cabeza, por supuesto no tienen caja, signos de violencia. Y en ese momento que aparecen, pues ya estábamos casi todos creídos de que uno de ellos era Mariano Sáenz Morilla, ¿no? La familia ha venido para la ocasión, ¿no? Aquí tenemos otra perspectiva de los restos encontrados. Este se llama José, es nieto de Mariano Sáenz, vive en Francia, vino, se encontró con otras primas que venían de otros sitios, que llevaban muchísimos años sin verse. Y ante la emoción del momento, pues este hombre quiso hacerle un homenaje a su supuesto abuelo, ¿no? Entonces se puso a cantar allá la canción de Minera de Marusiña, ¿eh? Y fue de esos momentos que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Ya el hombre se fue otra vez para Francia, la familia para otros lados, quedó pendiente de los análisis de ADN y luego la noticia era pues que no se podía confirmar, que no había. Con lo cual sigue siendo, no sabemos quién son estos dos que aparecieron aquí tampoco, ni sabemos dónde está Mariano Sáenz, ni sabemos dónde están los de Villaba. Seguimos igual. Esto se ha quedado un poquito antiguo porque el año pasado, en el 2025, pues recibimos una información de una de las familias de asesinados aquí en Villaba, concretamente de los Esparza Goldaraz, que luego las ramas han ido bajando, y una de las ramas nos dice que siempre había oído a su madre y a su abuela que los hermanos de la abuela fueron asesinados y estaban enterrados en el cementerio de La Tasa. La Tasa es un pueblo que está en línea recta, no llega a 1 kilómetro de Ripa, con lo cual podría ser, ¿no? Y en 2025, el año pasado, se abre, ¿no? Se excava ya. Esta es La Tasa, aquí este es el cementerio. Ya viendo esto, a mí me crea serias dudas de que podrían estar ahí. Primero, por la proximidad que tiene a la iglesia, que es esto que veis aquí, y al resto del pueblo. Sería un poco raro. No digo que imposible, pero sería un poco raro tan cerca, ¿eh? También sabemos que aquí en este pueblo, contado por gente de este valle de Odieta, en aquellos años había un matón que se ofrecía voluntario para matar siempre que haría falta. En la configuración antigua del cementerio, este es el camino de ahora, pero antes no existía. Se entraba por esta parte de aquí, ¿vale? En algún momento se hace una reforma y lo que era antes esto, la parte trasera, se hace el acceso al cementerio, que es lo que hay ahora, porque se cayó la tapia y la reconstruyeron. Este lateral, que está pegado, ya lo veis, a la ladera del monte, se desestima porque era imposible que ahí enterrarían a nadie. Y entonces se propone buscar en este lateral de la tapia, de aquí, y en esta parte que vemos esto, ¿no? Este es el lateral. Y esto es lo que efectivamente se abrió en el 2025, el verano pasado, todo esto de aquí, sin ningún resultado positivo, no apareció nada. Era un hilo que tiramos y que posiblemente puede ser, no podemos descartar que estén por La Tasa o cerca de La Tasa, pero aquí mismo y dentro del cementerio, sin no tener algo muy concreto, pues no es tampoco fácil meterse, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hablar ya de la fosa de Martiquet, donde están los hermanos Bea, ¿no? Los hermanos Bea, bueno, se inicia la investigación sobre la base de datos obtenidas por Marina, es una vecina de Villaba, socia nuestra, que proceden de una hermana de los asesinados, llamada María Bea, ya fallecida. El testimonio lo recogió de dicha hermana María Luisa Ruiz, hermana a su vez de Joaquín Ruiz Martínez, asesinado en Ripa. María Bea le contó que sus hermanos habían sido asesinados en Villaba. María Bea supo de la ubicación de la fosa, información que consiguió de gente de Villaba, que según contó son los que lo asesinaron.
ya que habían sido amenazados cuando acudían a las fábricas de la localidad a ejercer su labor sindical y política para preparar la huelga general. Dicha fosa estaría situada en un huerto con árboles frutales llamado Dambolí. No sabemos exactamente cómo se escribe, que hacía mugua con Huarte y con una finca de los Vizcarre, donde pasaba el tranvía. A vosotros os sonará mucho todo, porque sois todos de Villaba, ¿no? El 22 o 23 de julio de 1936, según Félix Bea, padre de los fallecidos, la fecha del asesinato, dice Félix Bea, que fue el 21 de julio. En otras fuentes tenemos que fue el 22 o el 23, pero bueno. Félix Bea pone esta fecha, el 21 de julio, en la solicitud que hace de inscripción en el juzgado. Inscribir a los difuntos en el juzgado, a los desaparecidos, era bastante importante por muchas razones, ¿no? Primero, pues porque las viudas, por ejemplo, igual tenían que solicitar alguna ayuda en los ayuntamientos o en algún sitio de beneficencia y tenían que demostrar que su marido estaba muerto. Otros casos, pues por cuestiones de herencia. Otros casos, pues porque se había dado también que a los hijos llevaban asesinados ya 3 o 4 años y los llevaban a cumplir el servicio militar. Entonces, bueno, está el padre, inicia la inscripción en el juzgado, ¿no? El tema es que se hace con un método ya que creo que entró en funcionamiento en 1940, desde donde el gobierno franquista se decide que hay que registrar todos los muertos. Yo creo que estaba más pensado para el bando de los vencedores que para el de los vencidos, ¿no? Pero bueno, y entonces hay que aportar un par de testigos en el juzgado de que hayan visto a fallecidos, y entonces el juez, con el visto bueno, pues los da la orden de inscribirlos, ¿no? Bueno, la historia es un poco la siguiente, ¿no? Cuando Asunción Soto Palacios, la madre de los hermanos Bea, subió a la Plaza Vieja para obtener información. Acordaros que la única forma de saber cosas era el boca a boca y poco más. Entonces, 2 de los 3 hermanos estaban escondidos en casa y no se atrevían a salir. Y la madre dice, bueno, pues voy a subir a la plaza a ver de qué me entero, ¿no? Pues la madre sube a la plaza para obtener información y mientras tanto resulta que asaltan la casa y se llevan a los 2 hermanos. Cuando vuelve se encuentra todo revuelto, los vecinos le dicen, no, es que han venido, se los han llevado a la fuerza, y ya no tuvo más noticias de ellos. El otro hermano, Javier Bea, que era barbero, estaba trabajando y cuando se entera de que se han llevado a sus 2 hermanos de casa, decide no ir por casa porque piensa que también le están esperando a él para detenerlo. Y quiere escaparse a San Sebastián. Para esas fechas ya se sabía que en San Sebastián no había triunfado el golpe y en compañía de un conocido amigo deciden huir a San Sebastián. Claro, van a coger el tren y por fuentes de la familia se piensa que fue a la plaza Vieja, a hablar con un carnicero, que era una familia de carniceros que eran conocidos de la familia Bea, a pedirle dinero para que podría coger billetes para el tren o lo que sea, ¿no? Y se piensa que ese carnicero o esa familia del carnicero son los que los delató. Entonces, cuando el tren llega a la altura de Bacaicu, los bajan y los matan allá mismo. Entonces, esto está bastante comprobado porque yo estoy investigando y en Bacaicu sí que hay constancia de que pasó algo así, ¿eh? Pero el padre, cuando hace la solicitud de registro, el registro civil de fallecidos, pone a los 3 hermanos como fallecidos en Villaba. ¿Por qué? Pues entendemos que por economía de recursos y por no iniciar 2 expedientes distintos o algo así, ¿no? Pero yo creo bastante claro que el tercer hermano está en Bacaicu, ¿eh? Bueno, intentamos establecer en primer lugar la ubicación de la fosa
partiendo de los pocos datos aportados en su día por María Bea. Lo primero es identificar qué término se conocía como Dambolí. Se contacta con el concejal de Villava, Javier, familiar descendiente de los asesinados, para ver si nos puede facilitar el acceso al archivo municipal. Javier habla con el alcalde Miquel y nos muestra su disposición a ayudar en lo que se pueda. El alcalde me acompaña personalmente a ver el catastro de la época. Hay que destacar que el alcalde se portó muy bien, se implicó bastante, más que en otros sitios, que en otros sitios no quieren saber nada, y se implicó. También contactamos con una persona de la zona muy conocedora de los vecinos, quien empieza a investigar y me vuelve a llamar para informarme de que Dambolín es un término por el que se conoce a una familia de Huarte, Casa Dambolín, y que un hijo del propietario de 1936 vive en Huarte, de edad muy avanzada, más de 90 años. Intentamos entrevistarnos con este señor, solo conseguimos hablar con él a través del portero automático. Insistiéndole mucho, nos contesta alguna pregunta que le hacemos, que sí, que se les conoce como Dambolín, que en la zona que le preguntamos de Muga, entre Villava y Huarte, tuvieron varias fincas con frutales y nada más. Aquí averiguamos que estos no eran los propietarios en el año 36, compraron ese terreno después, pero podían saber algo, ¿no? Le preguntamos a ver si nos puede dar el teléfono de algún hijo para hablar con él y nos dice que no, que tiene 3 hijos, de los cuales 2 viven fuera y el otro suele visitarle varios días por la tarde al salir de trabajar. Le insistimos que nos dé un teléfono para contactar con él, pero se niega. Dice que tiene 97 años y que no quiere saber nada. Aquí acaba la conversación mantenida a través del telefonillo del portero. Entonces empezamos a investigar un poco todo, y aquí tenemos una fotografía del año 34 donde delimitamos el círculo rojo, es donde está la finca de Dambolí. Claro, aquí no aparecían frutales por ningún sitio en la foto del año 34. Luego entendimos que la hermana María, la que recibió la información, la recibe en los años 70, y en ese momento sí había frutales, ¿no? Esta línea azul es la vía del tren Irati, ¿vale? Que hasta aquí, hasta este punto, compartía camino con un camino pues para las caballerías o las cosas. Y este es el camino que antes iba a Huarte. Este que veis por aquí se llegaba a Huarte. Y por el que se va ahora, que es esto, era exclusivamente para el tren, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la línea amarilla, es la Muga de Villava con Huarte, ¿vale? Esto es término de Villava, la finca de Vizcarret ya es término de Huarte. Bueno, esta es la foto de los años, principios de los 70, donde se ve el terreno perfectamente con los frutales, en la época que María Bea recibe la información, ¿eh? Ya ha cambiado, ya no está el camino que va a Huarte por aquí, ya se va por todo el antiguo trazado del Irati. Y la mecánica de los asesinatos, pues podemos ver que seguramente aquí bajarían pues con alguna camioneta o algo hasta donde podía llegar el camino, que aquí los bajaron y aquí los mataron. Y luego los enterrarían por los dueños del terreno o vete a saber quién, ¿no? Bueno, el caso es que ya el terreno más o menos sabemos que es ese. Esto es lo que está en la actualidad, que curiosamente se ha construido todo alrededor, pero el terreno sigue sin construirse. Nosotros propusimos al Gobierno de Navarra excavar toda esta zona que está marcada con línea roja, y si puede ser más, mejor, pero bueno, como mínimo esto, para intentar localizar, porque es el borde del terreno, que normalmente cuando se dice que los entierran en las cunetas es porque los entierran donde menos molestan a la hora de hacer las actividades agrícolas, ¿no? El tema es que bueno, el Gobierno de Navarra no ha tenido forma de contactar con los propietarios de este terreno, ¿eh? Está ahí esto un poco en el aire porque no hay forma de contactar con ellos. Aquí tenéis el documento de inscripción en el registro civil que hizo el
padre Félix. No, este es en concreto es el del hijo que está en Bacaico. Y aquí podemos ver cómo él dice que está en el término de Villaba, igual que los otros dos, ¿vale? Este es un documento, ya digo, que muchas familias tuvieron que pedirlo. Esto es el testimonio de los dos testigos. Vamos a recoger la parte que dice que le consta de ciencia propia el fallecimiento de Manuel, Pedro y Javier Bea por haber visto el cadáver de los mismos que se encuentran enterrados en el término municipal de Villaba. Y el otro testigo dice exactamente lo mismo. Es curioso porque el juez sabía perfectamente que los testigos estaban mintiendo. Pero no sé si por humanidad, porque entendían la situación que se les creaba a las familias, o porque querían quitarse papeleo de encima, pues lo dan por bueno y siguen adelante con el proceso y los pueden registrar, ¿no? La situación actual pues es esta, ¿no? El Departamento de Paz y Convivencia ha intentado varias veces sin éxito comunicarse con la propiedad del terreno. Están a la espera de poderlo hacer para intervenir en la finca. No sabemos cuándo podrá ser. Y también me ha llegado por algún sitio que los propietarios quieren vender ese terreno para construir, ¿vale? Entonces entiendo que el Ayuntamiento de Villaba está comprometido en que si tiene que aportar alguna licencia de construcción o lo que sea, se reflejará la obligación de, si aparece algo, pues dar parte, o incluso podrá poner a alguien para mirar. Tenemos esa esperanza, ¿no? Bueno, no está cerrado el caso, ¿eh? Y bueno, ya con esto acabo la intervención. Yo suelo poner una canción, en principio para recuperarme la garganta mientras la escucháis y luego contestar a las preguntas que queráis hacer, ¿eh? Y algo de amor.
Gracias. Vaya cuerpos nos queda. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos muy poquito rato porque son ya las 9. Vale, pues nada. Bueno, os voy a dar unos datos para finalizar, muy rápidos. Personas asesinadas en Navarra, identificadas a día de hoy, pues andamos, creo que son por las 3.526. Fosas contabilizadas hasta el momento, cerca de 270. En Navarra, 166 prospecciones desde el año 2015 en Bardequés, 16, de las cuales se han localizado 38 fosas. Restos recuperados desde 2016, 165, entre 165 y 170 personas, porque esto va aumentando todos los años. Identificados, unas 50 personas. Se calcula que quedan por recuperar 850 restos de personas. Nasertic, que es la empresa que lleva el tema del ADN, tiene unos 420 expedientes abiertos. Las víctimas del franquismo en Navarra son unas 25.000, que no son solamente los asesinados, sino los que fueron represaliados, los que acabaron en campos de concentración. Y en el Estado se calcula la existencia de unas 6.000 fosas en todo el territorio. 2.650 estarían ya ubicadas y 1.319 pendientes de excavar. Cementerios, cunetas, pozos, minas, simas, etc. Y el detalle ya es la fosa común más grande de España, enterramiento ilegal de víctimas del franquismo, es en el cementerio de Sevilla, que se conoce como Picorreja, en el cementerio de San Fernando. Es la mayor fosa común abierta en Europa Occidental desde Srebrenica, cuando la guerra de Bosnia y Herzegovina, con 4.453 individuos. En fin, los datos para que veáis lo que había. Y sin más, si no queréis preguntar nada, pues damos por acabado. Gracias por la asistencia.